¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video está hecho por ti y para ti. Te presentamos el tema potencial eléctrico. Acompáñanos. Para comprender con mayor facilidad de qué trata el potencial eléctrico, necesitamos reforzar algunos conceptos previos sobre electromagnetismo. El primer enlace que debemos tener es el concepto de fuerza, en este caso fuerza eléctrica, que es aquella que tiene lugar entre cargas eléctricas. Ahora agregamos el término campo eléctrico, que se define como la región en el espacio donde actúa una fuerza eléctrica. También hay aspectos importantes sobre las cargas eléctricas que debemos considerar. Por ejemplo, la interacción electrostática, en donde cargas de mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Las cargas son conservativas en un sistema aislado y están cuantizadas. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es potencial eléctrico? Potencial eléctrico es una magnitud escalar que permite obtener una medida de campo eléctrico a través de la energía potencial eléctrica que adquirirá si situásemos una carga en ese punto. Imaginemos que se ha introducido una carga en un campo eléctrico. Esta carga sufrirá la acción de una fuerza eléctrica y debido a esto, esta carga adquiere una cierta energía potencial. En otras palabras, el campo eléctrico crea un área de influencia en el que dicho espacio tiene la cualidad de conferir una energía potencial a cualquier carga. A esta influencia del campo eléctrico se le conocería como trabajo interno. Partiendo de la ecuación del trabajo interno, podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza eléctrica por el vector desplazamiento, que en este caso está denotado por el desplazamiento infinitesimal. Ahora, relacionando la fuerza y el campo eléctrico, como lo mostramos en esta ecuación, reemplazamos la fuerza por su equivalencia en dicha ecuación y tenemos que el trabajo interno es igual al campo eléctrico por la carga por el vector desplazamiento infinitesimal. Continuando con la ecuación del trabajo interno, como ya conocemos, es igual al campo eléctrico por la carga por el vector desplazamiento. Buscamos relacionar el trabajo con la energía potencial y tenemos la fórmula que dice que el trabajo es igual a la derivada de la energía potencial. Como necesitamos la energía potencial como tal, procedemos a realizar la operación contraria a la derivación, es decir, integramos ambos miembros, obtenemos que la energía potencial es igual a la integral del trabajo interno. Como ya sabemos que utilizaremos la energía potencial para medir su cambio por un desplazamiento, podemos decir que el cambio en la energía potencial es igual a menos la carga por la integral del campo eléctrico por el vector desplazamiento. Esta ecuación sería el cambio en la energía potencial de un sistema. La integración se lleva a cabo atendiendo al desplazamiento de la carga. En este caso, este desplazamiento está representado por la posición final inicial A y B. Como la fuerza es conservativa, la integración no depende de la trayectoria de este desplazamiento. Y atendiendo a la ecuación anterior, tenemos que el potencial eléctrico en un punto definido es igual a la energía potencial entre la carga. También cabe resaltar que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Partiendo de la primera ecuación, podemos deducir que la diferencia de potencial es igual al cambio en la energía potencial entre la carga. Despejando, podemos decir
que el cambio en la energía potencial entre la carga es igual a menos la integral del campo eléctrico por el vector desplazamiento. ¿Y qué pasaría si hay agentes externos que muevan las cargas en el campo eléctrico? El trabajo nos dice que es igual a menos la diferencia o el cambio en la energía potencial. Reemplazando en la fórmula del trabajo tendríamos que este es igual a la carga por la diferencia de potencial. Bien, un campo eléctrico es uniforme cuando tiene una misma magnitud y dirección en todos los puntos de dicha región. Un ejemplo claro de esto serían dos placas paralelas cargadas en donde el campo eléctrico se orienta de la placa positiva a la negativa y en donde el vector campo eléctrico no cambia. Teniendo las fórmulas ya deducidas anteriormente, podemos decir que estas fórmulas son válidas para todos los campos eléctricos, pero al ser campos eléctricos uniformes, estas expresiones se simplifican un poco más. Veamos un ejemplo. Acudiendo a las fórmulas ya previstas, se tiene un campo eléctrico uniforme dirigido hacia el eje negativo Y. Calcular la diferencia de potencial eléctrica entre los puntos A y B y el cambio en la energía potencial eléctrica entre los puntos A y B separados por una distancia D, en donde el vector S, que significa vector infinitesimal, va de A hacia B, paralelo a las líneas del campo eléctrico. Como nos dicen, uno de los aspectos importantes es que el campo eléctrico es uniforme. Hay observaciones que hacer. Las líneas del campo eléctrico van en la misma dirección en la que está el desplazamiento, que va de A hacia B. Utilizando nuestras tablas de fórmula, si vamos a calcular la diferencia de potencial, tenemos que la diferencia de potencial como tal significa potencial final, que en este caso corresponde a B, menos el potencial inicial, que corresponde al potencial en A. Teniendo la diferencia de potencial correspondería a la fórmula que ya tenemos prevista. Esto sería igual a la integral del campo eléctrico por el coseno de cero, ya que el ángulo conformado entre el desplazamiento de A y B serían 0 grados. Integrando esto, obtendríamos que la diferencia de potencial, como la E en esta integral correspondería a una constante, saldría automáticamente y tendríamos que el campo eléctrico por la integral del vector desplazamiento. En este caso, como es un desplazamiento finito, al integrar obtendríamos una S que correspondería a nuestro desplazamiento D. Por eso obtenemos que la diferencia de potencial en este sistema carga-campo, en donde la carga es positiva, correspondería a menos el campo eléctrico por la distancia del desplazamiento. Esta sería nuestra fórmula para la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico uniforme. Ahora procederemos a buscar el cambio en la energía potencial. Acudiendo a nuestra tabla de fórmulas ya previstas, tenemos que el cambio en la energía potencial es igual a menos la carga por la integral definida del campo eléctrico por el vector desplazamiento. La expresión de la integral por el vector desplazamiento por el campo eléctrico ya es conocida, o sea que podríamos automáticamente reemplazarla por la diferencia de potencial. El cálculo anteriormente realizado para buscar la diferencia de potencial, obtuvimos que este era igual a menos el campo eléctrico por la distancia. Reemplazando en nuestra fórmula de diferencia de energía potencial, tenemos que el cambio en la energía potencial es igual a menos la carga por la distancia y el campo eléctrico. Finalmente obtendríamos que la diferencia de potencial es igual a menos la carga
por el campo eléctrico por la distancia. ¿Qué pasaría si una carga Q se libera del reposo, experimenta una fuerza EQ en dirección al campo eléctrico? Se aceleraría hacia abajo adquiriendo energía cinética, por tanto disminuye inversamente proporcional la energía potencial. Es importante recalcar que la diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico por la distancia y que las líneas del campo eléctrico siempre apuntan en la dirección en la que disminuye el potencial. También que la diferencia de potencial, si la carga es positiva, la energía potencial disminuye en dirección al campo eléctrico. Esta situación de un sistema carga-campo también se puede comparar con un sistema masa-campo gravitacional. Esta comparación de sistemas se puede realizar hasta un límite, ya que como la masa es una magnitud escalar, solo tenemos ese comportamiento. Pero como las cargas pueden ser tanto positivas o negativas, dicha comparación solo sirve para cuando las cargas son positivas. Entonces, ¿qué sucedería si cambiamos la carga del sistema antes mostrado por una carga negativa? Esta carga adquiriría energía potencial eléctrica en el sentido del campo eléctrico y se aceleraría en una dirección opuesta a este campo. Pero para que ocurra esto, debe actuar un agente externo que le aplique una fuerza más un trabajo sobre la carga. Ahora considere una partícula de carga Q positiva, como se muestra en la figura, que se mueve entre A y B en un campo eléctrico uniforme en donde el vector de desplazamiento infinitesimal, que está denotado por una S, no es paralelo al campo eléctrico. Podemos deducir de esto que si todos los puntos que están perpendiculares a un campo eléctrico uniforme tienen el mismo potencial eléctrico, podemos localizar un tercer punto, que en este caso llamaríamos C, que esté perpendicular a los campos eléctricos y que esté a 0 grados de A, es decir, que esté totalmente paralela a A. Podemos obtener la diferencia de potencial utilizando la distancia D mostrada en la figura. Por consiguiente, la diferencia de potencial será igual a menos el campo eléctrico por la distancia. Ahora, prosigamos con un problema. Tenemos nuestro diagrama, tenemos la tabla de fórmulas y el problema dice así. Una batería produce una diferencia de potencial específica entre los conductores unidos a las terminales de la batería, que es de 12 voltios. Se conecta entre dos placas paralelas. La separación entre las placas es de 30 centímetros y se supone que el campo eléctrico entre las placas es uniforme. Ahí vemos en la figura la ilustración de las dos placas paralelas y la batería de una diferencia de potencial de 12 voltios. Buscamos en nuestra tabla de fórmulas la tabla que nos ayuda a encontrar la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico por la distancia, pero como vamos a buscar el campo eléctrico, sabemos que sería el valor absoluto, por lo tanto quedaría positivo. La diferencia de potencial es igual a 12 voltios y la distancia 30 centímetros, pero esta fórmula tiene la condición de que debemos trabajar con metros. Hacemos nuestras pertinentes transformaciones y obtenemos que el campo eléctrico es igual a 4 por 10 a la 3 voltios metros. En esta sección estudiaremos el 1, 2, 3. En esta sección estudiaremos el potencial eléctrico y energía potencial debido a cargas puntuales. Para determinar el potencial eléctrico en un punto ubicado a una distancia de la carga, iniciamos con la expresión general para la diferencia de potencial, la cual mencionamos anteriormente. La que nos dice que la diferencia de potencial es igual al negativo de la integral definida
del producto punto del campo eléctrico por la distancia infinitesimal, donde el punto A y B solo dependen de los coordenadas radiales, inicial y final. Ahora, al saber que el campo eléctrico en cualquier punto del espacio a causa de la carga puntual está dado por la constante por la carga entre r cuadrado por r, donde r es un vector unitario radialmente hacia afuera de la carga, donde el producto punto del campo eléctrico por el desplazamiento infinitesimal está dado por la constante por la carga entre r cuadrado por el producto punto del vector r por el desplazamiento. Reemplazando nuestra ecuación de diferencia de potencial, obtenemos esta fórmula, en donde el producto punto del vector r por el desplazamiento estará dado por el desplazamiento coseno del ángulo, en donde el ángulo es aquel que se forma entre el vector r y el desplazamiento. Es la proyección del desplazamiento sobre el vector r. Debido a eso, tenemos que el desplazamiento coseno del ángulo está dado por dr, es decir, cualquier desplazamiento a lo largo de la trayectoria del punto A al punto B produce un cambio en la magnitud del vector posición, en donde, reemplazando estos resultados en nuestra ecuación, obtenemos esta que vemos en pantalla. Debido a que la constante por la carga sería una constante en nuestra integral, obtenemos la siguiente integral, en donde, aplicando herramientas matemáticas, obtenemos nuestra siguiente fórmula. Como la integral tiene límites del punto B al punto A, reemplazándola en nuestra ecuación quedaría lo siguiente. Este resultado es independiente de la trayectoria A y B. Al tener una carga que se mueve del punto A al punto B, se ve que la integral de la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento será también independiente de la trayectoria de A a B, por lo que la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento está dado como el trabajo. Este trabajo es conservativo. Así también, cuando el campo está relacionado con una fuerza conservativa, el campo también es conservativo. Ahora, haciendo referencia a nuestra ecuación anterior, tomando como referencia un punto en el infinito, entonces el potencial eléctrico en ese punto será cero, debido a que el potencial eléctrico está dado por la energía potencial entre la carga. Al despejar, podemos observar que la energía potencial será igual a la multiplicación de la carga por el potencial eléctrico. Debido a que el potencial eléctrico en dicho punto es cero, al multiplicarlo por la carga, dará como resultado que nuestra energía potencial en dicho punto será cero. Por lo que, reemplazando en nuestra ecuación, tendríamos que el potencial eléctrico inicial cero, al igual que 1 sobre la distancia A. Debido a esto, nos quedaría esta ecuación. El potencial eléctrico resultante de dos o más cargas puntuales se obtiene mediante la aplicación del principio de superposición. Es decir, el potencial eléctrico total en algún punto P debido a varias cargas puntuales es la suma de los potenciales debidos a las cargas individuales, así como lo vemos en esta ecuación. Ahora imagine que un agente externo trae una carga Q2 desde el infinito a un punto P. El trabajo que hay que hacer para hacer esto se da por la ecuación trabajo es igual a la carga multiplicado por la diferencia de potencial. Este trabajo representa una transferencia de energía hacia el interior del sistema y aparece en este como energía potencial, cuando las partículas están separadas una distancia. Por lo que, como la carga la traemos del infinito y tomando esto como referencia, nuestra ecuación de energía potencial eléctrica estaría dada por la constante por la carga 1 multiplicada por la carga 2 entre la distancia entre ellas. Ahora bien, imagine que Q1 está fija, pero que Q2 y Q3 están en el infinito. El trabajo que deberá realizar un agente externo para traer a Q2 del infinito a una posición cerca de Q1 está dada por la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia entre ellas.
El trabajo requerido para mover a Q3 del infinito a una posición cerca de Q1 y Q2 está dado como lo vemos en la ecuación, ya que para saber la energía potencial total del sistema tendríamos que sumar algebraicamente estos tres trabajos. Bueno chicos, en esta sección hablaremos sobre lo que es potencial eléctrico debido a un conductor con carga. Pero primero vamos a repasar algunos conceptos de lo que es campo eléctrico. Nosotros sabemos de campo eléctrico que si tenemos un conductor cargado positivamente, el campo eléctrico dentro de ese conductor va a tener una magnitud igual a 0 y que va a ser perpendicular en cualquier punto de la superficie. Ahora, si tomamos dos puntos, vamos a tener como resultado un producto vectorial, producto escalar de dos vectores, y esto nos va a dar como resultado 0 porque son ortogonales. Ahora, si lo aplicamos en la función de diferencia de voltaje, nos dará como resultado una integral igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener un potencial constante en la esfera. Ahora, procedamos a explicarlo con gráfica. Tenemos un conductor de radio R que está cargado positivamente. Ese va a ser nuestro conductor. Ahora, explicamos las gráficas de potencial eléctrico. Como sabemos, va a ser constante hasta el radio del conductor. De ahí en adelante tendrá una caída exponencial debido a que está dividido por el radio. En el caso de campo eléctrico pasa lo mismo, solamente que su campo eléctrico dentro va a ser igual a 0, como ya dijimos, y de ahí va a alcanzar su punto máximo. Luego irá descendiendo igual. Ahora, expliquemos por qué en los puntos convexos el campo eléctrico toma valores tan grandes con las ecuaciones de campo y potencial eléctrico. Igualamos las ecuaciones de potencial, despejamos y simplificamos las constantes. Nos quedaría Q1 sobre Q2 es igual a R1 sobre R2. Ahora vamos a proceder a igualar las de campo eléctrico. Igual podemos simplificar las constantes. Ahora procedamos a dividir los dos campos y despejemos. Nos quedaría E1 sobre E2 igual a Q1 sobre R1 cuadrado sobre Q2 sobre R2 cuadrado. Si aplicamos propiedades, nos quedaría Q1 sobre Q2 por R2 cuadrado sobre R1 cuadrado. Ahora, como ya tenemos que Q1 sobre Q2 es igual a R1 sobre R2, podemos simplificar y darle valor a R2 sobre 0, lo que nos resultaría como si despejamos E2 a un valor de infinito. Ahora, vamos a explicar lo que es el efecto corona. El efecto corona, ¿qué es? Piensen un poco, ¿qué se les ocurre? No es eso que pensaron. El efecto corona es un efecto producido por la unión de los electrones libres con las partículas ionizadas del aire que se encuentran cerca del conductor. Determinación del campo eléctrico a partir de potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo podemos definir por la ecuación que dice que la derivada del potencial eléctrico es igual a menos el campo eléctrico por la derivada de la distancia. Despejando, obtenemos que el campo eléctrico es igual a menos la derivada de potencial eléctrico sobre la derivada de distancia. Si el campo eléctrico tiene un componente X, obtenemos que el campo eléctrico en X es igual a menos la derivada de potencial eléctrico sobre la derivada de X. Si tiene componente en Y, decimos que el campo eléctrico en Y es igual a la derivada de potencial eléctrico sobre la derivada de Y. Y si tiene componente en Z, decimos que el campo eléctrico en Z es igual a menos la derivada de potencial eléctrico sobre la derivada de Z. La ecuación de campo eléctrico es la afirmación matemática del hecho de que el campo eléctrico es una medida de rapidez de cambio de potencial eléctrico con la posición A.
Campo eléctrico producido por un plano infinito de carga. B. Campo eléctrico uniforme producido por una carga puntual. C. Campo eléctrico uniforme producido por un dipolo eléctrico. Las líneas azules son la superficie equipotencial y las líneas de campo eléctrico. En todos los casos, la superficie equipotencial son perpendiculares a las líneas de campo. Si la distribución de carga que origina un campo eléctrico tiene simetría esférica, como en el caso B de la diapositiva anterior, podemos decir que la densidad de carga volumétrica depende solo de la distancia radial r. En este caso, el campo eléctrico por la derivada de la distancia es igual al campo radial por la distancia radial. Si despejamos esa ecuación, nos dice que el campo radial es igual a menos la diferencia de potencial sobre la distancia radial. En este segmento hablaremos sobre el experimento de la gota de aceite, realizado por Robert Millikan. Millikan fue un científico estadounidense, pero de origen escocés, que dedicó muchos años de su vida para poder deducir la magnitud de la carga del electrón. Usó muchos experimentos, pero en este caso hablaremos sobre el experimento de la gota de aceite. Si consideramos solamente una gota de masa m y una carga q, actuarán varias fuerzas. Una de ellas es la fuerza gravitatoria que iría hacia abajo. Además, otra que vendría siendo lo contrario, una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de arrastre. Sabemos que la fuerza de arrastre es directamente proporcional con la velocidad de la gota. Así que la gota se iría moviendo poco a poco hacia abajo. Esta fuerza se llamaría entonces la velocidad terminal. Con esto podemos sacar una fórmula. La fuerza de arrastre sería igual a la fuerza de la gravedad. En otro caso, se toma en cuenta la misma masa m con carga q negativa, con la única diferencia que se agrega una batería conectada a ambas placas metálicas. Esto causará que se produzca un campo eléctrico entre ellas. En la placa superior, este campo iría dirigido hacia abajo y afectaría tres fuerzas. Una de las fuerzas es la fuerza de arrastre, pero a causa del campo eléctrico iría hacia abajo. Además de ella, actúa la fuerza gravitatoria, también hacia abajo. Aparte de ellas dos, se agrega una fuerza nueva, que es la fuerza eléctrica. Esta iría dirigida hacia arriba, ya que la placa superior está cargada de manera positiva y la carga de la gota es negativa, provocando en ellas una atracción. La dirección del movimiento de la gota será afectado. En vez de caer de arriba hacia abajo, este cambiará su eje y subirá un poco a poco a una velocidad terminal. Y con esto encontró la carga del electrón, que es menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Aplicaciones de la electroestática. Como primera aplicación tenemos el generador de Van der Graaf, que fue creado por Robert J. Van der Graaf en 1927. Este tipo de generador se usa de manera extensa en la investigación de física nuclear. Una representación esquemática del generador se presenta en la figura mostrada. Se entrega carga de manera continua a un electrodo de alto voltaje mediante una banda móvil de material aislante. Como siguiente aplicación, el precipitador electrostático. Una importante aplicación de la descarga eléctrica en gases es el precipitador electrostático. Este aparato se utiliza para eliminar partículas de materia de los gases de combustión, reduciendo de ese modo la contaminación del aire. Los precipitadores son especialmente útiles en las centrales carboeléctricas. Serografía e impresoras láser. La idea básica del proceso de serografía fue desarrollada por Chester Carlson, quien por ello obtuvo una patente para el proceso serográfico en 1940. La principal idea que hace único el proceso es el empleo de un material fotoconductor para formar una imagen. Un fotoconductor es aquel material que es mal conductor en la oscuridad y que se vuelve buen conductor eléctrico
cuando se expone a la luz. La figura que mostramos indica que es una aerografía y la impresión láser. Auxilio, socorro, me muero con este programa que no cierra ni aunque se apague la computadora. ¡Ay, Dios santo! Auxilio, socorro, que si tal vez cerrar el programa, podría seguir grabando, acabaría rápido. Te odio tanto, 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 cada segundo un poco más, pequeño rabioso. Ay, Jesús alabado de la misericordia bendita, San Antonio, Santa, no sé. Siembra un palo que sea de mamey, que sea de mamey, que sea de mamey.